El punto de partida del libro no es técnico, sino cultural. Antes de hablar de sexo, la autora se detiene en la idea que lo condiciona, la creencia de que el erotismo pertenece a la juventud. Esta noción, repetida durante décadas en medios, cine y discursos sociales, instala una especie de fecha de caducidad del deseo. A partir de cierta edad, el sexo deja de ser central, pierde intensidad o directamente desaparece del horizonte vital. Tracey Cox desafía esa narrativa desde el inicio. No solo afirma que el sexo puede continuar después de los 50, sino que puede mejorar. Pero para que eso ocurra, es necesario abandonar la idea de continuidad. El sexo no sigue igual. Cambia. Y es precisamente en ese cambio donde aparece la posibilidad de una experiencia más profunda. En la juventud, explica, la sexualidad suele estar atravesada por la inseguridad. El cuerpo se compara, se evalúa, se expone. Hay ansiedad por rendir, por cumplir, por ser deseado. Muchas veces el foco está puesto en el otro, gustar, impresionar, demostrar. El placer queda, en cierta medida, subordinado a esa validación. Con el paso del tiempo, esa lógica puede empezar a diluirse. La experiencia acumulada permite reconocer que funciona y que no. Las personas suelen volverse más selectivas, más conscientes de sus propios deseos y menos dependientes de la aprobación externa. Esta transformación no es automática, pero cuando ocurre, modifica profundamente la manera de vivir el sexo. Sin embargo, esta evolución subjetiva convive con cambios físicos inevitables. El cuerpo deja de responder con la misma rapidez o intensidad. En los hombres, la erección puede volverse menos inmediata, menos firme o más variable. La excitación necesita más tiempo y estimulación. En las mujeres, los cambios hormonales, especialmente durante y después de la menopausia, afectan la lubricación, la elasticidad y, en algunos casos, el deseo. El error más frecuente, según la autora, es interpretar estos cambios como una pérdida definitiva. Muchas personas intentan sostener el modelo sexual que tenían en la juventud, rápido, espontáneo, centrado en la penetración y en el orgasmo como objetivo principal. Cuando ese modelo deja de funcionar, aparece la frustración. Pero el problema no es el cuerpo, es el modelo. El libro propone, entonces, una reeducación del deseo. Entender que el sexo en la madurez no es una versión deteriorada del sexo joven, sino una experiencia distinta, con otras reglas. La excitación puede ser más lenta, pero también más profunda. El placer puede ser menos explosivo, pero más sostenido. Aquí aparece un cambio clave, el desplazamiento del objetivo al proceso. En lugar de centrarse en llegar al orgasmo, el foco se pone en disfrutar cada etapa. El camino se vuelve más importante que el final. Este cambio no solo reduce la presión, sino que permite explorar matices que antes pasaban desapercibidos. La relación con el cuerpo también atraviesa una transformación. Las marcas del tiempo, arrugas, cambios en la forma, en la energía, pueden generar inseguridad. La autora insiste en que esta incomodidad no es natural, sino aprendida. La cultura ha construido una imagen estrecha de lo deseable, asociada a la juventud. Pero el deseo no responde únicamente a la apariencia física. La actitud, la seguridad y la autenticidad tienen un peso enorme. Aceptar el propio cuerpo tal como es se vuelve, entonces, un acto erótico en sí mismo. No porque elimine todas las inseguridades, sino porque permite moverse a pesar de ellas. A su vez, el contexto de vida influye de manera decisiva. A los 50 o más, el sexo ya no ocupa el mismo lugar espontáneo que en la juventud. Hay responsabilidades, rutinas, cansancio, preocupaciones. El deseo no siempre aparece de manera automática. Por eso, el libro insiste en algo que puede resultar incómodo: el sexo necesita intención. No se trata de forzarlo, sino de darle espacio. De priorizarlo en medio de otras demandas. De entender que, si no se cultiva, tiende a diluirse. Así, esta primera parte construye una idea central: el deseo no desaparece con el tiempo, pero sí necesita ser reconfigurado. Quien se aferra al pasado, lo pierde. Quien se adapta, puede descubrir una forma más compleja y rica de vivir la sexualidad. Una vez establecida esta nueva mirada, el libro avanza hacia el terreno práctico. Si el sexo cambia, también deben cambiar las formas de practicarlo. El primer gran ajuste es el ritmo. La excitación ya no es inmediata, y esto exige más tiempo. Lo que antes podía resolverse en minutos ahora requiere preparación, estímulo gradual, paciencia.
Pero lejos de ser una desventaja, esta lentitud abre nuevas posibilidades. El juego previo deja de ser un paso intermedio y se convierte en el centro de la experiencia. Las caricias prolongadas, los besos, el contacto piel con piel adquieren una importancia fundamental. El cuerpo necesita ser despertado, estimulado de manera progresiva. En este proceso, la atención se vuelve clave. Observar cómo responde el otro, ajustar el ritmo, explorar distintas formas de contacto. El sexo se vuelve más interactivo, menos automático. Ya no se trata de aplicar una fórmula, sino de construir una experiencia en tiempo real. Para los hombres, uno de los principales desafíos es la relación con la erección. La cultura ha instalado la idea de que debe ser inmediata, constante y firme. Cuando esto no ocurre, aparece la ansiedad. El libro propone abandonar ese ideal rígido. La erección puede fluctuar, aparecer y desaparecer, y eso no invalida la experiencia. De hecho, al quitar el foco exclusivo de la penetración, se reduce la presión y se amplía el repertorio. El placer no depende únicamente de ese aspecto. En las mujeres, la adaptación pasa por reconocer cambios en la sensibilidad y en la lubricación. El uso de lubricantes es presentado como una herramienta práctica y completamente normal. No como un recurso de emergencia, sino como una forma de mejorar la experiencia. La estimulación del clítoris adquiere un rol central. El libro insiste en desmontar la idea de que la penetración debería ser suficiente. En esta etapa, más que nunca, el placer femenino requiere atención específica. Otro aspecto importante es la diversificación de prácticas. El sexo deja de ser sinónimo de coito. El contacto manual, el sexo oral, los masajes eróticos, el uso de juguetes, todo forma parte de un repertorio más amplio. Esta expansión no solo compensa los cambios físicos, sino que enriquece la experiencia. La autora también aborda el papel de la salud física. El ejercicio, la alimentación, el descanso, todo influye en la energía y en la respuesta sexual. El cuerpo no es un instrumento aislado, forma parte de un sistema más amplio. Además, se exploran soluciones concretas para dificultades específicas. Desde tratamientos médicos hasta ejercicios de control y fortalecimiento, el enfoque es práctico. No se trata de resignarse, sino de intervenir activamente. Pero más allá de las técnicas, hay un elemento que atraviesa toda esta parte, la actitud. La disposición a probar, a equivocarse, a reírse. El sexo pierde solemnidad y gana juego. Esta liviandad no lo vuelve superficial, al contrario, lo hace más accesible. La comunicación también se vuelve esencial. Decir lo que gusta, lo que no, lo que se necesita. Escuchar al otro sin interpretar todo como crítica. Muchas dificultades no provienen del cuerpo, sino del silencio. En esta segunda parte, el libro muestra que el buen sexo en la madurez no es una cuestión de suerte, sino de adaptación consciente. Quien está dispuesto a cambiar, descubre nuevas formas de placer. Quien insiste en lo mismo, suele quedar atrapado en la frustración. La última parte se adentra en un terreno más complejo, la relación entre el deseo y el vínculo a lo largo del tiempo. Uno de los principales desafíos en parejas de larga duración es la rutina. Con los años, todo se vuelve predecible. Los gestos, los tiempos, las formas. Esta previsibilidad, que en otros aspectos puede ser cómoda, en el plano erótico suele ser un obstáculo. El deseo necesita novedad. No necesariamente grandes cambios, pero sí pequeñas variaciones que rompan la repetición. La autora propone recuperar el juego, cambiar escenarios, modificar horarios, introducir sorpresas. Las fantasías cumplen aquí un papel importante. No como algo marginal o secreto, sino como una herramienta para mantener vivo el deseo. Fantasear permite explorar posibilidades sin necesidad de realizarlas. Compartir algunas de estas fantasías, cuando hay confianza, puede fortalecer la conexión. También se abordan situaciones donde el deseo disminuye o desaparece en uno de los miembros de la pareja. En lugar de interpretarlo como desinterés o rechazo, se propone analizar las causas. Muchas veces están relacionadas con factores externos, estrés, cansancio, problemas emocionales o de salud. El enfoque es comprensivo. El deseo no es constante ni obligatorio. Pero tampoco es completamente pasivo. Puede ser estimulado, reconstruido, reactivado. Para quienes están solteros, el libro plantea que la sexualidad no se detiene con la edad. Volver a vincularse puede generar inseguridad, pero también abre nuevas oportunidades.
La experiencia acumulada se convierte en una ventaja. La intimidad, además, no se reduce al acto sexual. El contacto cotidiano, abrazos, caricias, cercanía, sostiene el vínculo y mantiene una base erótica. Incluso cuando la frecuencia sexual disminuye, este contacto preserva la conexión. Hacia el final, el libro insiste en una idea fundamental: el erotismo no desaparece, se transforma. La intensidad puede cambiar, pero la profundidad aumenta. El sexo deja de ser un impulso inmediato y se convierte en una experiencia más consciente. No se trata de recuperar lo que fue, sino de construir algo nuevo. El deseo, en esta etapa, ya no depende tanto de la novedad externa, sino de la disposición interna. La curiosidad, la apertura, la capacidad de adaptarse. Allí reside la verdadera continuidad del erotismo. Aforismos ampliados. El deseo no desaparece con los años, pero sí cambia de forma. Y cuando uno insiste en sentir como antes, lo único que logra es perder lo que podría descubrir ahora. Porque el verdadero placer no está en repetir el pasado, sino en aprender a habitar un cuerpo distinto con la misma curiosidad de la primera vez. El mejor sexo no es el más intenso ni el más frecuente, sino el más consciente. Ese que deja de ser una reacción automática y se vuelve una elección. Porque cuando el tiempo pasa, lo que sostiene el deseo no es la urgencia, sino la atención que uno decide poner en el otro y en sí mismo.